Entonces, ya vimos algunos tipos de reacciones químicas. Nosotros vimos 5, vimos por ejemplo la combustión, la síntesis, la descomposición, el desplazamiento y el desplazamiento doble. Yo le dije que había más tipos, pero solamente íbamos a trabajar con esas 5. Ahora, cuando ocurre una reacción química, yo lo puedo evidenciar de varias maneras. Por ejemplo, las que tenemos acá. Puedo evidenciar que hubo una reacción química cuando hay emisión de luz. Es decir, si yo mezclo dos sustancias y se vuelven luminiscentes, puede que ahí haya una reacción química. Lo más probable es que haya ocurrido una reacción química. Si por ejemplo yo igualmente combino dos sustancias químicas y veo que como que está burbujeando o que se está liberando como un gas, ¿cierto? Es que hay una reacción química. Si yo igualmente mezclo dos sustancias químicas y la temperatura cambia, ¿ya? Es decir, la temperatura se eleva, quiere decir que también hay una reacción química. Lo mismo pasa si cambia de color. Ya, si yo nuevamente coloco dos reacciones químicas y esta cambia de color, a un color como que no tiene nada que ver, es que hubo reacción química. ¿Por qué le digo eso de un color que no tiene nada que ver? Porque, por ejemplo, si yo mezclo pintura blanca con pintura roja, por ejemplo, voy a tener pintura rosada, ¿no es cierto? O pintura como roja más clara. Eso no es una reacción química, a pesar de que cambió de color. Eso no es una reacción química. Pero si me dan colores como menos usuales, por ejemplo, yo normalmente mezclo una sustancia roja con una sustancia azul. Normalmente me debería dar morado, ¿no es cierto? Por los colores, cómo se combinan. Pero imaginemos que mezclo eso y no me da morado, me da verde. Como raro eso, ¿no es cierto? No tiene sentido. Entonces, eso sí es como un indicativo de que hubo una reacción química, ¿ya? Entonces, para que ustedes sepan, no necesariamente el 100% de las veces cuando cambia de color es una reacción química, ¿ya? Pero también podemos usarlo como un indicativo de, ¿vale? ¿Cuál otro tenemos? Tenemos el cambio de pH, ¿ya? El pH, para que ustedes sepan que lo vamos a ver más adelante, el pH es una escala, ¿ya? Que se conoce como escala de pH, que me permite saber qué tan ácido o qué tan básico es una sustancia, ¿ya? Por ejemplo, la escala de pH va del 1 al 14, así como, por ejemplo, la escala de notas, ¿no es cierto?, que va del 1 al 7, por ejemplo, o del 10 al 70. En este caso, la escala de pH no va del 1 al 7, sino que va del 1 al 14, ¿ya? Es decir, algunas sustancias tienen pH 1, pero va del 0 al 14. Es decir, algunas sustancias tienen pH 0, otras tienen pH 14, pero también pueden haber sustancias que tengan pH 7, pH 2, pH 11, por ejemplo, etcétera. ¿Ya? Siempre dentro de esa escala que es de 0, recordemos 0 al 14. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo voy a saber qué pH tiene? ¿Cómo sé yo si una sustancia tiene pH 7 o si tiene pH, no sé, 12, por ejemplo? Para ello, esta escala no solamente tiene números del 0 al 14, sino que también tiene un color. Es decir, cada número tiene un color asignado. Por ejemplo, a lo mejor el pH 0 tiene un color rojo. A lo mejor el pH, no sé, 12, por ejemplo, tiene un color azul. ¿Por qué se le da este color? Porque cuando yo coloco un papelito que se llama papel pH, que es un medidor de pH, este papelito pH, yo lo coloco en la sustancia, el papel cambia de color. Es un papel blanco, lo sumerjo en la sustancia química y me cambia de color. Según el color que me dé, por ejemplo, si me da un color rojo, yo puedo asumir que es un pH ácido. ¿Por qué? Porque veo mi escala de colores del 0 al 14 y veo que el color rojo corresponde a un ácido. Si a lo mejor el pH no me da color rojo, sino que me da color azul, yo puedo asumir entonces que el pH entonces es básico. ¿Por qué básico? Porque según mi escala, el color azul es un pH básico. ¿Ya? Esto es una introducción nomás, lo vamos a ver con más detalle más adelante, ¿vale? Y finalmente tenemos la formación de un precipitado. Un precipitado puede ser usualmente un sólido que cuando yo mezclo dos sustancias líquidas, es decir, dos sustancias en estado líquido, yo las combino, me da como un sólido. Que el sólido normalmente
cae, ya desciende, ¿no es cierto?, hacia abajo de, ya sea del vaso precipitado o del tubo de ensayo. Este precipitado que se forma, este sólido que se forma normalmente, me indica también que hubo una reacción química. Ahora, no todas las reacciones químicas cumplen con uno solo. Es decir, hay algunas reacciones químicas que cumplen con dos o más de estas características. Puede ser, por ejemplo, que una reacción química cambie el pH y el color. O que una reacción química se libere gas y luz, por ejemplo. O una reacción química se forma un precipitado y se libere gas. O que ocurran tres cosas o cuatro cosas. ¿Ya? Dicho de otra manera, una reacción química no necesariamente cumple con todas. ¿Ya? A veces cumple con una sola, a veces cumple con dos, etcétera. ¿Vale? Partamos entonces con el primero, que es la emisión de luz. ¿Ya? La emisión de luz, el más famoso, por así decirlo, es la combustión, ya que ustedes ya lo vieron. Porque la combustión, recordemos, que se expresa normalmente como fuego, ¿no es cierto? Y este fuego nosotros sabemos que emite luz. Tenemos, por ejemplo, acá otro tipo de reacción química, que en este caso puede ser neón, ¿no es cierto? Se le coloca de repente al auto. O puede ser, por ejemplo, flúor. Ya el flúor también en algunas condiciones es capaz de emitir luz. De ahí nacieron las pulseras de flúor que dan, ¿no es cierto?, en las fiestas, en los carretes de repente, por ejemplo, así como en las discotecas, tiraban como unas pulseras así como a la chuña, ¿no es cierto? Así como el que pueda que la agarre. Y eran unas pulseras que, ¿no es cierto?, que al moverlas suena como si se quebraran, ¿no es cierto? Eso hace que se emita luz. Ahí ocurre una reacción química que hace que el flúor empiece a emitir luz. También tenemos, por ejemplo, la liberación de gases, ¿ya? Cuando yo mezclo dos sustancias químicas, se puede dar la casualidad de que se emita un gas, ya como se puede ver en la primera imagen, o que se vea como un burbujeo. Ya este burbujas que ven aquí, ¿cierto? Son burbujas obviamente de gas. Entonces se está emitiendo gas, se está liberando gas. ¿Dónde podemos visualizar esto así como de manera más cotidiana? Como si reacciones químicas así como tan raras, sino que de manera más cotidiana. Cuando ustedes están enfermos de repente, les dan como vitamina C, ¿no es cierto? Son como unas pastillas pequeñitas que venden en la calle, ¿no es cierto? De repente, o en la farmacia, que son, uno se las come nomás, ¿no es cierto? Pero hay otro tipo de pastillas de vitamina C que son más grandes, que son de color naranja, ¿ya? Que son como más o menos del tamaño de esta pastilla blanca que tenemos acá, son bastante grandes. Y no se pueden tragar porque son muy grandes. Entonces lo que se hace con esa pastilla, o lo que se debe hacer, es sumergirla en agua. Cuando la sumerjo en agua, empieza a burbujear esta pastilla de vitamina C, que tenemos la liberación de gas, con el burbujeo de esta pastilla. Y después, obviamente, nos tomamos el, la vitamina C, ¿no es cierto? Que ahora está líquida. De repente, igual, cuando no queremos como mezclarlos con agua, no, nos comemos simplemente la pastilla esta grande de vitamina C y dejamos que se disuelva en nosotros con la saliva. También se está liberando este gas, ¿no es cierto? También tu este burbujeo, solamente que con la saliva no se ve tanto, ¿ya? No se ve tanto como si yo lo sumergiera en agua. Entonces, cuando hay una reacción química que empieza a burbujear, o yo vea que se está liberando como un humo, ¿no es cierto? Como un gas, puede que haya una reacción química, ¿no es cierto? Es un indicativo de una reacción química. También tenemos entonces la liberación de calor. Y nuevamente volvemos a la combustión. Ahora, la combustión no es la única reacción química, no es la única reacción química que es capaz de emitir calor o de liberar calor. Hay otras reacciones químicas que yo al mezclar y hacer reaccionar dos sustancias químicas diferentes, puede que la temperatura suba. Ya, por ejemplo, imaginemos que tengo, por ejemplo, un vaso, ¿ya? O un vaso precipitado, para hacerlo como más correcto, un vaso precipitado. En ese vaso precipitado hay una sustancia química A. La vamos a llamar sustancia química A. Esa sustancia química A tiene una temperatura ambiente. Ya, si en el ambiente, por ejemplo, si hay 20 grados, esa sustancia química entonces tiene 20 grados. Pero yo a esa sustancia química le coloco otra. Le echo una sustancia química B.
¿ya? Le coloco la sustancia química B y ahora le tomo la temperatura, ahora están mezclados, ¿no es cierto? Ahora reaccionan porque se le eché, ¿no es cierto? Pero ahora le tomo la temperatura y resulta que la temperatura ya no es 20 grados, sino que a lo mejor aumentó a 40, ¿ya? Eso quiere decir que hubo una liberación de calor y que cuando yo toque este vaso precipitado, el vaso va a estar caliente, ¿no es cierto? Me puedo quemar. Entonces, por eso hay como varios implementos que en un laboratorio que me permiten a mí tomar estos vasos con estas reacciones químicas sin quemarme. Que hay como unas pinzas, ¿no es cierto? Como unos guantes especiales que me permiten a mí tocarlo sin quemarme. ¿Vale? Luego tenemos entonces el cambio de color. Aquí tenemos un ejemplo que es la oxidación. Si nos fijamos en estos clavos de hierro, vemos como el hierro, al estar en contacto con el oxígeno, se oxida formando óxido de hierro, ya que se escribe OFe. Ya aquí lo vimos de hecho en clase, yo lo mencioné, pero esto es una imagen de ello, ¿ya? Que es el óxido de hierro. Ahora, no todos los metales se oxidan del mismo color. En este caso, el óxido de hierro se oxidó como de color medio como rojizo, anaranjado, ¿no es cierto? En cambio, el cobre se oxida como de color como medio verdoso. Ya, cuando entra en contacto con el oxígeno, el cobre en algunas partes se vuelven como medias verdosas. Ya, eso sería como óxido de cobre. Lo que se escribiría como OCu, ¿cierto? Y en el caso, por ejemplo, a lo mejor del azufre se tiene como color como azul, ¿no es cierto? Entonces, depende del metal, es el color que yo voy a visualizar ya cuando se oxida. Tenemos otro tipo de oxidaciones que no necesariamente son el metal, sino que lo podemos ver en las frutas y las verduras. ¿Ya? Cuando las frutas y las verduras se oxidan, ¿no es cierto? Cuando los dejamos fuera del refrigerador, ¿no es cierto? O cuando una manzana la partimos por la mitad, ¿no es cierto? O le sacamos un trozo, la parte de adentro se va a volver más de color más café. Se toma como un color más oscuro. Eso es porque esa parte que antes no tenía contacto con el oxígeno, ahora sí tiene contacto con el oxígeno, por ende el oxígeno lo está oxidando. ¿Ya? El oxígeno lo está oxidando. Entonces, al, al tener contacto con este oxígeno, cambia de color. Ya se vuelve como un color, repito, más como más de color café, ¿no es cierto? También lo podemos ver en algunas verduras, cuando por ejemplo no sé, la lechuga, por ejemplo, cambia de color de repente como igual de color más café, ¿no es cierto? O cuando el plátano, por ejemplo, cambia como de color a color negro, ¿no es cierto? De repente hay como un plátano de color negro. Quiere decir que esa parte se está como oxidando, ¿ya? Incluso en algunas partes da como color verdoso, como se puede ver acá, ¿ya? Ahora, muchas partes verdosas no necesariamente se da por la oxidación, sino que es simplemente por el hongo, ¿no es cierto? Cuando de repente se colocan hongos aquí, ¿ya? Para que igual sepan esa diferencia. Entonces, cuando una reacción química cambia de color, como puede ser los ejemplos que vimos acá, concepto como la oxidación, ya sea en metales o en frutas y verduras, es efectivamente una reacción química, es un indicativo de que hubo una reacción química. Y aquí tenemos sí el cambio de pH. Ya fíjense en la gama de colores que tenemos acá. Esos colores que ustedes ven aquí es la escala de pH, que repito va del 0 al 14. Y a cada número se le asigna un color. Tenemos, ¿no es cierto?, del 0 al 6 son ácidos. El 7, solamente el 7, tiene pH neutro. Y del 8 al 14 tiene un pH básico, también conocido como pH alcalino. Ya tiene esos dos nombres. Así que tienen que tratar de memorizar los dos para que no se confundan. Tenemos pH ácido, pH neutro y pH básico o alcalino. Ya los dos nombres. El pH neutro, que es el 7, se encuentra al medio porque no es ni ácido ni básico. ¿Ya? El pH ácido entonces es del 0 al 6 y
del 8 al 14 el básico. Ahora, estos colores que vemos aquí son los colores con los que se va a teñir el papel pH. Yo tengo una sustancia química y le coloco, por ejemplo, imaginemos que tengo vinagre. Ya tengo un vaso con vinagre. A este vinagre le sumerjo entonces, como hasta más o menos como hasta la mitad, ¿no es cierto? Para que no bajar todo el papel pH. Le sumerjo hasta la mitad del papel pH. Esa parte que yo sumergí del papel pH se va a colocar de un color medio como rojizo. ¿Ya? Eso me indica que como el color pH se colocó en un color medio como de color rojo, entonces ese color rojo yo lo busco en la tabla. Y me da, por ejemplo, aquí lo encontré, me da que el color rojo indica pH 0. Quiere decir que el vinagre efectivamente tiene un pH ácido. ¿Ya? Y además es muy ácido. ¿Ya? Que ese color es el pH 0. ¿Ya? Esto obviamente es un ejemplo. ¿Ya? Porque normalmente los ácidos que tienen un pH 0 son ácidos muy peligrosos. ¿Ya? El vinagre nosotros sabemos que no tiene un pH 0 porque no es tan peligroso, por algo lo podemos consumir. Pero por ejemplo el ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Que nos puede incluso derretir la piel. em, Tienen un pH más ácido, ¿cierto? Muy, muy ácido. ¿Ya? Si yo a lo mejor coloco, no sé, puede ser, no sé, un lavalosa o no sé, bicarbonato, por ejemplo, a lo mejor en vez de teñirse de color rojo o amarillo, se va a teñir el papel pH de color azul, azul, celeste, ¿no es cierto? Eso me indica que ahora no tengo un pH ácido, sino que tengo un pH básico o alcalino. ¿Ya? Si yo hago eso mismo y se tiñe de color verde, a lo mejor ahora es un pH neutro. ¿Ya? ¿Qué ejemplos de pH neutro tenemos? El agua. ¿Ya? El agua tiene pH neutro. ¿Qué ejemplos de ácidos tenemos? El vinagre. ¿Qué ejemplos de básicos tenemos? A lo mejor puede ser, no sé, un jabón. ¿Ya? O una crema, que es una crema básica. ¿Ya? Entonces ahí va a depender del color de que se tiñe el papelito. Ahora, hay una segunda manera de medir el pH, que es con el medidor de pH electrónico que tenemos acá. Obviamente este medidor es mucho más exacto. Por eso me dice, por ejemplo, que tiene un pH 7,5 o 9,3. Ya no me da como un número entero, sino que al ser más específico me da un número más específico. Si se dan cuenta, ¿cierto? En la imagen, la primera imagen que tenemos aquí, dice que esta sustancia química tiene un pH 7,5 antes de que ocurra la reacción química. Ese es el pH de la sustancia. Pero si se dan cuenta, luego de eso tiene un pH 9,3. Eso quiere decir que efectivamente, como cambió de pH, hubo una reacción química, ¿vale? Entonces, efectivamente, esto es un indicativo, el cambio de pH es un indicativo que hubo una reacción química. Como cambió de pH 7,5 a 9,3, hubo entonces una reacción química. ¿Ya? Por ejemplo, si yo combino una sustancia ácida, como puede ser el vinagre, con una sustancia básica, yo las combino en un solo vaso, me van a dar un pH neutro. ¿Ya? Porque los ácidos y las bases se neutralizan, por así decirlo, al estar en contacto, como que el básico hace que el ácido sea menos ácido y el ácido hace que el básico sea menos básico, ¿ya? Hasta quedar en un punto medio, ¿no es cierto? Que es la neutralización. Es como me saco un 1, me saco un 7, lo sumo, lo divido en 2 y me nota 4. Ya es como parecido a eso, ¿vale? O tengo un 5 y tengo un 7, los mezclo, ¿no es cierto? Los divido en 2 y me dan mi nota final, ¿no es cierto? Es parecido a eso. En este caso me da un pH neutro, ¿ya? Y finalmente entonces tenemos el precipitado, ¿ya? ¿Qué es el precipitado? El precipitado normalmente está en estado sólido, ¿ya? Y se puede visualizar ahí en la parte que es como más oscura. Fíjense en el vaso precipitado. El vaso precipitado es el recipiente más ancho, ¿ya? Tenemos varias fases, ¿no es cierto? Tenemos una fase que es más transparente. Esto se va a llamar sobrenadante. Tenemos una fase que es de color más oscura, más cremosa, ¿no es cierto? Que no es transparente. Esa fase se llama precipitado, ¿vale?
Si vemos el tubo de ensayo que está, ¿no es cierto?, en la imagen del medio, tenemos el sobrenadante, ¿cierto?, que no está transparente como en el caso anterior, pero sigue siendo como más líquido, ¿no es cierto? Y tenemos el precipitado, que en este caso, ¿no es cierto?, está abajito, ¿no es cierto? Pero además tenemos unas partículas que se encuentran flotando en el sobrenadante, en la parte más líquida. Esas partículas se llaman partículas en suspensión, o simplemente se le llama suspensión. Esas partículas que tenemos ahí, que están en suspensión, en algún momento van a bajar y van a formar parte del precipitado. Solamente que, como no son tan densas, se demoran un poquito en bajar, ¿vale? Entonces, cuando se forma un precipitado, tenemos varias fases. Tenemos la fase del sobrenadante, que es la parte más líquida. Tenemos la parte del precipitado, que es la parte más sólida, que está abajo, como es más densa, baja hacia el fondo, ¿no es cierto? Y tenemos la parte de la suspensión, que son partículas que son del precipitado, solamente que no han bajado, es decir, no han terminado de precipitar hacia abajo. Y se encuentran flotando, ¿no es cierto? Esas partículas se encuentran flotando en el líquido, ¿no es cierto? En el sobrenadante, ¿vale?